Muy buenas noches. El día de hoy empezamos con nuestro curso de Brigada de Emergencia con el tema de gestión de riesgos de desastres. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad la de promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario de hoy es el siguiente. Ley 29.664. Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Brigada de emergencia, equipo para protección individual, equipo para trabajo de campo, glosario de terminología. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de empresas, salud y gestión de riesgos laborales en la Universidad de ESAN. Tiene más de 8 años de experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, seguridad, salud en el trabajo y trabajos de alto riesgo. Ingeniero, le doy el pase para que pueda usted iniciar la ponencia de hoy. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Vamos a entrar de lleno un poco para poder hablar este panorama sobre todo lo que concierne a la gestión al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, bueno, diferentes normativas. Un poco por el tiempo no vamos a poder ahondar, digamos, a profundidad. Vamos a tratar de tocar los principales aspectos, cuáles son los roles que cumplen estas distintas entidades. Y al final, ¿no? Vamos a intercambiar algunas ideas, algunas opiniones, ¿no? Porque, como les digo acá, todos tienen un rol participativo, ¿no? Dentro de esta ponencia. Entonces, vamos a comenzar en principio un poco con la parte de la normativa. A partir de esta ley, la 29664, que tiene que ver todo lo que concierne al Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres. Partamos primero con qué es un desastre. Puede ser un desastre causado por el hombre, puede ser un desastre de tipo natural. Ahora, por ejemplo, sin ir muy lejos, no sé si alguno de ustedes ha estado viendo en las noticias, ha habido un derrumbe, ¿no? Me parece por Ancash, ¿no? Si por ahí me pueden, Chavín de Wanter, si mal no recuerdo. En Chavín, Donde, profesor. exacto. Justamente a consecuencia de estos desastres de tipo natural, muchas veces las poblaciones tienden a ser, pues, evidentemente las más vulnerables. Pues por muchos factores también. La primera respuesta que dan las comunidades es a las autoridades, ¿a dónde nos vamos? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos muchos años viviendo en esa zona, en las laderas de los cerros, en las desembocaduras de los ríos, y cuando se generan este tipo de situaciones o desastres de tipo natural, pues ahí es donde se ve el rol participativo, el rol que hay a partir de los gobiernos regionales, cómo es la interacción que hay con los diversos ministerios y evidentemente la gestión del recurso, ¿no? Porque como todos sabemos, pues hay una partida, hay un presupuesto para poder atender estas distintas mejoras, porque otro aspecto importante que debemos dejar siempre acá, sobre la mesa en esta ponencia, es que muchas veces las autoridades tienden a ser muy correctivas. Cuando ya se da la situación, cuando ya se da la emergencia,
cuando ya se generó el desastre natural o cuando ya generó un daño a la población, a la comunidad, a la naturaleza o demás. Y no somos muchas veces muy preventivos, ¿no? Mejorar el cauce del río, mejorar las laderas cercanas a alguna comunidad, infinidad de cosas que se pueden ir implementando y no esperar a que pues la naturaleza como tal tiende pues en algún momento a mostrarse, ¿no? Y pues resultan presentándose pues este tipo de implicancias. Bueno, entonces, un poco como les estaba comentando, ¿no? Partamos de esta ley y a partir de ahí, bueno, un poco algunas referencias bibliográficas. Esta ley fue publicada en febrero del 2011 y como todos sabemos, toda ley, ¿no? Está directamente relacionada con su reglamento, donde ahí se van a especificar pues cuáles son la secuencia de acciones y de cumplimientos que todo organismo competente relacionado con la gestión del riesgo de los desastres para poder saber cómo se va a ir trabajando o cuáles son los requisitos que toda organización u organismo regional, departamental, pues tiene que cumplir. Bueno, a partir de la PCM, como ya les había mencionado, ¿no? Se decretó el decreto supremo que aprueba pues esta ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Conocido como la SINAGERT. Continuando con la presentación, un poquito hemos hablado acerca de la creación básicamente de esta ley, ¿no? La 29664. A partir de ahí, un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación es en qué consta, para qué fue creada, o no, cuál fue el objetivo de la creación de esta ley. Un poco a manera teórica, esta ley, pues básicamente fue creada para, pues, descentralizar, ¿no? Generar gobiernos descentralizados, transversales y participativos. O sea, que a partir del gobierno central, a través de sus gobiernos regionales, pues, ya sea a partir del Ministerio de Transporte, a partir de los cánones mineros, que los gobiernos regionales, como todos siempre exigen, oye, hay que instalar o hay que crear una escuela, una posta y demás beneficios que requiere la comunidad, de igual forma también, como lo menciona acá, que sea de tipo descentralizado, que exista participación del gobierno de las regiones, ¿no? Y que éstas, a partir de un personal calificado y técnico, porque otro aspecto importante que nosotros también tenemos que considerar es la calidad técnica de las personas, ¿no? Un especialista, no sé, por ejemplo, geólogos, topógrafos, metalurgistas, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, que son los que van a participar, van a poder analizar y poder dar el aporte técnico para el desarrollo de justamente esta gestión. Porque como les había comentado, la gestión básicamente lo que busca es la mejora continua. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues buscando los diversos mecanismos para poder que estos sean implementados en las distintas situaciones o condiciones que se puedan presentar, como puse los dos ejemplos. Y un claro ejemplo, un río. Producto de este río, pues en algún momento, debido a las condiciones ambientales, pues ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Se va a desbordar en algún momento. Si no se colocan los talúes, si no se colocan unas rocas con malla para evitar que esta tienda a desbordarse o genere erosión. Producto de esta erosión, pues parte de la porción de las tierras se desprenda y producto de eso, pues llegue a generar una inundación y todo lo que muchas veces vemos, ¿no? Daños en las cosechas y demás. Pero a partir de ahí, eso es lo importante, tener un grupo especialista que conozca del tema, que exista una buena gestión y que los recursos que tiene cada gobierno regional o cada organismo competente, pues lo utilicen de manera correcta.
porque también ahí salen algunos otros paradigmas, otros problemas que generalmente pues no se están utilizando de forma correcta los recursos, o por ahí dicen, no, mejor lo dejamos para más adelante, porque quieren priorizar otro aspecto, otro tema. Y cuando ocurre la emergencia, cuando ocurre el desastre, pues a las autoridades muchas veces los agarran desprevenidos, porque no se toman conciencia o la magnitud que se puede generar. Con la naturaleza nosotros no podemos, pues el hombre, ya lo hemos visto en las diferentes situaciones, no se puede competir, no se puede, o sea, se puede mitigar, se puede prevenir, justo para evitar que ocurran desastres mucho mayores. ¿Ok? Como yo les había comentado, esta ley de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? La SINAGERT, ¿no? A partir de uno de los artículos, ¿no? Que es el artículo 45, hace referencia acerca de los sistemas funcionales. ¿Qué es lo que tienen como finalidad? Pues asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Que, bueno, requieren de la participación de las entidades del Estado. Lo que les estaba comentando hace un par de minutos, de que el organismo competente, que la autoridad competente, pues se establezcan lineamientos que deben de cumplir a cabalidad con un solo fin, pues, ¿no? Generar medidas o acciones preventivas que van a ser implementadas, instaladas en estas distintas situaciones que se pueden llegar a presentar. Bueno, la GRD debe de ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento. Bueno, eso es un tema más teórico, ¿no? Simplemente acá, un poco en resumen, lo que se quiere comentar es que existan lineamientos estructurados, como todos sabemos, a partir de esta ley. Una ley, pues, es lo máximo, ¿no? El organismo competente en donde todas las personas que están directamente involucradas con la actividad, pues, tienen que someterse y cumplir esta serie de requisitos, esta serie de lineamientos, y que exista un rol participativo, como yo lo he comentado. Hay una serie de componentes que van a conformar toda esta gestión. Tenemos tres grandes niveles, ¿no? de gestión. Tenemos en primera parte la gestión prospectiva, que es evita y previene la generación del riesgo. Entonces, siempre voy a hacer un comparativo con un accidente, ¿ya? Con un accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente de trabajo, nos queda claro que es cuando ya se da una desviación en el proceso, ya sea por un factor ya humano o porque existe una condición insegura. Pero para que nosotros podamos analizar y determinar cuáles fueron las causas que llevaron a este accidente, previamente nosotros tenemos que haber establecido una serie de controles, una serie de medidas, justamente para poder evitar que se llegue a que el peligro, ¿no? Es el que genera el daño o la lesión en el trabajador, se concrete. Entonces, igualito, si nosotros comparamos con esta parte, cuando hablamos de la gestión prospectiva, es evitar y prevenir la generación de un riesgo. Es buscar todos aquellos mecanismos, acciones y medidas de control para evitar que se genere un desastre. En segunda parte, cuando hacemos referencia a la gestión correctiva. Cuando hablamos de la gestión correctiva, ahí está mucho más enfocado a la parte, digamos, ya de la emergencia, cuando se concretó. Igualito en el accidente, cuando ya ocurre el daño, son todas las acciones que se van a tomar para poder atender el accidente de trabajo. En este caso, son todos aquellos mecanismos que en el momento en el que se genera el daño, el desastre, como dice aquí, corregir y mitigar el riesgo existente. Un huaico. Frente a eso, pues hay que liberar los caminos, mover los escombros, ¿no? Obtener el tema de la maquinaria, que la maquinaria esté operativa y demás, ¿no? Estamos corrigiendo para poder permitir el paso de la comunidad, el paso de las unidades de transporte, ¿no? Y que exista el comercio, por mencionar algunos ejemplos. Y finalmente, ya viene la parte de la gestión reactiva. Cuando nosotros hablamos ya de la gestión reactiva,
habla sobre enfrentar el desastre por peligro inminente o materialización del riesgo. Entonces, si lo que nosotros estamos haciendo era en un principio corregir sobre esta situación, entonces aquí estamos analizando un antes, un durante la emergencia o el desastre y después de la emergencia. Entonces ahí, a partir de, ya vamos a ir viendo más adelante, pues existe un comité técnico donde se reúnen con las distintas autoridades, ¿no? Para poder analizar, ok, perfecto, se presentó la emergencia, se presentó eh, el desastre. Ok, ¿cuáles van a ser ahora los mecanismos que nosotros debemos de implementar para evitar la recurrencia? O, bueno, evitar la recurrencia no, porque también frente a la naturaleza también nosotros no la podemos, pues, controlar, ¿no? Es igualito como que me digan el tema de los sismos. No es que yo agarre y tenga, pues, una bolita donde diga, ok, el día de mañana a tal hora va a haber un sismo o un terremoto, ¿no? Pero lo que sí nosotros, por ejemplo, podemos tener eh, aprovechando, por ejemplo, que yo tengo mi hermano que fue marino, la marina a través de la hidrografía naval lo que tiene son sensores, por ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Y estos sensores son colocados en las distintas capas que hay sobre el perfil costero. Y a partir de ahí, bueno, a través de una serie de mecanismos, los que te van a determinar es la medición de la cantidad de energía que puede haber en ciertos sectores, ¿no? Entonces, por ahí lo que se puede predecir es, ok, existe una mayor cantidad de energía frente a las placas de Nazca, a diferencia de la que podría haber frente a Moquegua. Entonces, sobre eso existe una probabilidad, no significa que se va a dar, existe una probabilidad que en algún momento, pues esa energía se tiene que liberar. Y producto de esa energía liberada es que se pueden llegar a generar los sismos. ¿Cómo lo controlamos? ¿No? Muchos factores, ¿no? Dependiendo dónde se dé, la comunidad, cómo están las casas, las autoridades que tienen que ir a las distintas comunidades a analizar lo que pasó en Pisco, ¿no? Muchos de los que de repente por ahí nosotros recordamos cuando ocurrió este terremoto en el 2007. Pasaron más de 10 años, chicos, y muchas de las personas que vivían ahí todavía continuaban con algunas de sus casas en escombros o no habían recibido el apoyo por parte de los distintos gobiernos. Por eso ahí era un poco lo que estaba comentando al principio, que exista un personal competente y calificado y que, bueno, haga la gestión correspondiente, cumpliendo con los distintos parámetros y las distintas normas, y que el recurso que se le va a asignar a cada gobierno regional o departamental lo use de forma efectiva, correcta, ¿no? Para poderle dar todo el apoyo correspondiente y toda la gestión correspondiente a los distintos departamentos, ¿no? Y de alguna forma mitigar y que no golpee tanto, ¿no? Si es que se presenta alguno de estos eventos, ¿ok? Un poquito aparte de lo que hemos estado hablando, esta primera parte, como todos sabemos, es un poquito dentro del marco legal, un poco el marco teórico, ¿no? Es un poquito cargado. Estoy tratando de hacerlo con ejemplos para poder de alguna forma tener una visión un poquito más amplia sobre este evento. Luego, bueno, continuando entonces, dentro de lo que son los instrumentos del SINAGER, ¿no? En el título 5 del reglamento de la ley, te establece pues de que existe un plan nacional para la gestión de los desastres, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, se van a establecer una serie de estrategias. Lo que estaba comentando hace poquito, de la gestión financiera, del recurso, cómo nosotros vamos a asignar a los distintos poblaciones o gobiernos para poder atender esta gestión. A partir de ahí, existen pues una serie de mecanismos de coordinación, bueno, decisión, comunicación. Ya es un poco está enfocado a la parte técnica, a la parte del comité, ¿no? De especialistas que van a analizar todas estas problemáticas, ¿no? A través de, bueno, niveles de emergencia y capacidad de respuesta, ¿no?
Ya, ok, tenemos a las personas, tenemos a los especialistas, tenemos a el presupuesto y todo, pero vamos a también a buscar apoyos o organismos competentes. Policía Nacional, bomberos, Fuerzas Armadas y la misma comunidad, ¿no? La misma comunidad, ¿no? Que a través de sus municipios, ¿no? Las personas pues son capacitadas también para poder atender estas distintas emergencias, ¿no? Obviamente, pues no es un bombero donde pues tiene un perfil o donde una persona, un militar que tiene un perfil diferente, parte de la comunidad, pues recibe, ¿no? Una serie de entrenamientos, de capacitaciones teórico-prácticas para poder atender. Si por ahí hay que evacuar, hay que trasladar al personal de un lado a otro, atender alguna emergencia o servir de apoyo a los organismos competentes, ¿no? Y que exista un rol participativo entre las autoridades y la comunidad, porque la comunidad es parte del sitio donde ellos habitan y están, bueno, siendo golpeados pues, por los distintos eventos que se puedan llegar a presentar. A partir de ahí, un poco hace referencia a lo demás. Todo el tema de la primera respuesta, ¿no? Como a veces nosotros tenemos los simulacros a nivel nacional, los multipeligros, donde hay un sismo tsunami, si es que ocurre una emergencia por un huaico, por un alud y distintos. Entonces, saber cómo debemos de actuar, cuál es la respuesta inmediata para poder atender y mitigar la emergencia. Lo otro ya es un poco transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Lo que les estaba comentando en muchas partes de la presentación. Y acciones ante situaciones de peligro inminente, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar como organismos y como comunidad para poder mitigar este temita? Bueno, a partir de, existe un Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, bueno, la Radio Nacional de Defensa Civil y Medio Ambiente para poder ver todos los canales de comunicación, que el personal pues esté informado de los distintos eventos. Continuando un poco con este marco teórico, ¿no? Aquí lo que queremos mencionar es acerca de cuál es por decirlo así, el organigrama, ¿no? De toda esta estructura y cuáles son las entidades que conforman al SINAGERT. Entonces, de hecho, vamos desde la parte más alta, ¿no? Hay un rol participativo a través del Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que es un rol ya más de toma de decisiones finales, ¿no? Luego, a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, existe pues ya un rol más articulador, ¿no? Donde se van a determinar las distintas acciones, ¿no? Y eso se presenta a la autoridad competente, a la máxima autoridad, y se hace todo un estudio, se hace pues evidentemente todo un análisis, y a partir de ahí se toman distintas decisiones. En tercer nivel, ya como les había comentado, pues existe la parte técnica, ¿no? Los especialistas, ¿no? Ahí ya entra a tallar INDECI, donde hay una parte de preparación, ¿no? Toda la parte del entrenamiento, las acciones previas, las medidas preventivas, todo el tema de las respuestas a las emergencias. Entonces ahí ya entran a tallar los especialistas técnicos que cumplen pues evidentemente un rol importante, ¿no? Frente a esta gestión. Y luego hay un rol ejecutor, ¿no? A nivel ya de sectores o de gobiernos regionales o de municipalidades, gobiernos distritales, donde a partir de y eso que estoy con el audio en su máximo volumen, chicos, ¿ah? A ver, vamos a ver un ratito, por favor. Sí, profesor, se escucha bien, perfectamente se escucha. Lo Ok, que pasa es que mis compañeros tienen problema ahí. ya, ok, perfecto, Clayton. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces nada, continuamos.
No me escucho bien, pro, su internet estará mal. Bien, continuamos entonces, chicos. Como les estaba comentando, ¿no? Existe ya un rol ejecutor, ¿no? Como ya les había comentado, a partir de estos gobiernos regionales eh, y municipalidades, ¿no? Luego ya viene toda la parte técnica, toda la parte financiera, todo el tema que tiene que ver con la gestión de los recursos, ¿no? Cómo se va a administrar todo el presupuesto para poder gestionar todo este tema de esta gestión de riesgo de desastres. Y luego ya viene un rol promotor a partir de o a través de las comunidades, de organismos privados o de las ONG o voluntariados, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en muchas empresas mineras, ¿no? Donde pues tienen bastante participación con las comunidades, ¿no? Para poderlas capacitar, para poderles decir cuáles son algunos de los beneficios que el personal pues esté debidamente entrenado, ¿no? Y a través de los gremios, de las rondas campesinas, que exista, como les había comentado, pues evidentemente todo este rol de participación entre ambas partes, comunidad, especialistas y gobiernos regionales, ¿no? Entonces, más o menos, a grandes rasgos, esto es un poco el esquema de cómo es la participación de cada una de las autoridades, ¿no? Cómo participan, cómo es que se interrelacionan uno respecto con otro. Ya hemos visto más o menos cuáles son los distintos roles de los distintos organismos. Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo o el rol participativo de los gobiernos regionales y locales. ¿Ok? Entonces, aquí ya va a entrar otra ley. Ya hemos visto la 29664, ahora vamos a ver la ley 27902, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales. ¿Y en qué consiste o para qué está? ¿No? Es básicamente una ley establecida para dirigir, ¿no? El sistema regional de defensa civil. Entonces acá ya habíamos a nivel macro hablado de los gobiernos regionales, de los gobiernos departamentales, aquí ya vamos un poco a entrar de lleno a todo lo que tiene que ver con el sistema de lo que es INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil. Por ejemplo, acá la doy de Arequipa, por poner un ejemplo, ¿no? El esquema va a ser similar, ¿no? Hay un presidente de región, ¿no? Bueno, de ahí hay otras autoridades competentes, ya el alcalde de tipo provincial y distrital, los cuales ellos conforman grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo, pues para justamente los lineamientos que se dan a partir de la PCM y de los gobiernos de departamento, poderlos aterrizar a las distintas comunidades y poder gestionar de igual forma, ¿no? Todo este tema que es lo que nosotros ahorita venimos conversando, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esta partecita. Bueno, acá básicamente, como les estaba comentando, que existe pues un presidente, los gobiernos, los regionales y locales. Un poco acá lo que queremos explicar es cuál es el rol, cuáles son las funciones que cumplen, ¿no? En estos procesos, ¿no? Bueno, son responsables de la implementación de 7 procesos, que es lo que vamos a ver a grandes rasgos. Y esta es presidida por grupos de trabajo y plataformas de defensa, ¿no? Como les había comentado, todo lo que tiene que ver con los comités técnicos, todo el tema de las autoridades que se reúnen justamente para poder gestionar y analizar en cumplimiento con las normativas, ¿no? ¿Cómo va a ser la gestión para poder controlar este tipo de situaciones cuando se presenten? Y lo que buscamos, como les había comentado, es de alguna manera prevenir, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir frente a la emergencia.
no ser correctivos, ¿no? O sea, no actuar sobre como se dice ya, sobre la leche derramada, sino buscar todos los mecanismos previos, ¿no? Para que cuando evidentemente se vaya a presentar la situación de la emergencia, pues no impacte tanto. Bueno, a partir de aquí, ya como les había comentado, tenemos estos organismos competentes donde van a sesionar, se van a reunir para poder buscar todos los mecanismos, para poder gestionar, para poder buscar los distintos mecanismos, medidas de control, ¿no? Con los especialistas técnicos, con participación de las comunidades, con la participación de los organismos, perdón, provinciales, departamentales, ¿no? Ok, entonces, estos grupos de trabajo, ¿no? Bueno, existe una RM, la 276, en el que aquí básicamente lo que hace es explicar cuál es como definición, lo que es estos grupos de trabajo, ¿no? Son espacios internos de articulación, ¿no? De las unidades orgánicas competentes para, bueno, formulaciones de normas, planes, evaluaciones y la organización de los procesos, ¿no? A partir de un presidente, bueno, regionales, los alcaldes y demás. En resumen, esta gráfica básicamente es lo que había mencionado hace un par de minutos, ¿no? Los, las personas responsables se reúnen, van a sesionar, ¿no? Y a partir de ahí se van a establecer una serie de planes, planes de contingencias, planes de emergencia, mecanismos de control, medidas de control y demás, en cumplimiento con toda esta normativa, con todo el equipo técnico, con todo el equipo especialista para poder atender eh, esta gestión de forma eficiente, ¿no? ¿Quiénes son los que lo presiden? Bueno, hay un gobernador regional que es el que lo preside, ¿no? Bueno, y de ahí es todo digamos, como un organigrama, ¿no? Hay un gerente general, regional, que ve todo el tema presupuestal, hay un rol participativo en las regiones, ¿no? Todo el tema del desarrollo económico, cómo lo vamos a administrar, el tema de la interacción que hay con las distintas comunidades, todo el tema de la gestión social, y ya viene toda la parte más técnica sobre la parte de defensa civil y toda la parte administrativa, ¿no? Básicamente un poco cómo se preside estos organismos competentes, quiénes son los que lo conforman. Igual aquí, de la misma manera, como habíamos hablado sobre los grupos de trabajo, bueno, existen una serie de plataformas de defensa civil en la cual aquí, básicamente, una de las principales funciones, ¿no? De este organismo que es vital para esta gestión, todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Defensa Civil, a partir de, bueno, él es el organismo también competente de aprobar el reglamento interno, elaborar los planes de trabajo, como todo lo que había comentado sobre los mecanismos, las acciones. Recuerdan que yo les había mencionado, hay especialistas técnicos. Ellos, pues, por sus estudios, por las competencias, pues, son los que van a, de alguna manera, interactuar con las distintas autoridades para que se puedan ejecutar todos estos mecanismos o todas estas medidas de gestión y control, ¿no? Que tienen que ser debidamente implementadas. Proponer algo, bueno, normativas, protocolos y procedimientos, justamente para lo que habíamos comentado hace unos instantes, la gestión reactiva, ¿no? La previa, todos los mecanismos de prevención, ¿no? Justamente para evitar, como habíamos puesto el ejemplo, evitar un accidente, evitar mayor daño cuando pues se presente este tema de desastre. Luego, ¿no? Exista una participación en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y luego son los que hacen toda la evaluación de daños con personal técnico y demás acciones, ¿no? Por mencionar algunas de ellas. Un poco lo que hemos estado conversando, ¿no? Es cómo es el rol participativo de las autoridades de los gobiernos regionales, de los gobiernos departamentales, como estábamos conversando con los especialistas, todo el equipamiento técnico y demás. Pero ahora un poco lo que vamos a entrar a tallar es, ok, ¿cuál es el rol que es importante y vital acerca
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? En esta gestión de riesgo de desastres. De hecho, gran parte de las personas que conforman, ¿no? Las instituciones de defensa civil, todo el comité técnico, son gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, acá un poquito lo que vamos a ver es cuál es el rol que ellos cumplen frente a esta gestión. Entonces, un poquito antes de hablar acerca de cuál es el rol o cuál es la gestión que tienen ellos frente a esta gestión, evidentemente, pues no es que a las Fuerzas Armadas se le ocurre entrar así de lleno, de hecho, pues cumplen un rol importante. Pero dentro de lo que es cuando vamos a retroceder un poquito hacia atrás y de lo que estábamos comentando acerca de la ley 29664, en el artículo 17 de la ley, ¿no? Hace referencia a que las Fuerzas Armadas y la PNP, la Policía Nacional, pues participan en esta gestión de riesgo de desastres, ¿no? Justamente en la preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Y acá un poquito lo que les estaba comentando, ¿no? Hay 7 etapas, ¿no? Para justamente gestionar esta gestión de desastre. Partamos primero de lo que es la estimación, ¿no? A través de estadísticas, ¿no? O eventos que se hayan presentado, y a partir de ahí, pues, poder evaluar, pues, cómo fue, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Cerca al cauce no sé, pues se generaron a lo largo de la historia, no sé, pues 10 huaicos. De esos 10 huaicos se hace una estimación acerca de los daños, cuál fue el que generó mayor daño, cuáles fueron las acciones que se tomaron y a partir de ahí, de este primer análisis o de esta estadística, es que se van a ir implementando las distintas medidas o mecanismos de prevención o medidas de control. Y a partir de eso es poder determinar y decir, ok, con estos mecanismos de control que yo tengo implementado, ¿de qué manera esto me va a reducir este nivel de impacto que podría generar un huaico, ¿no? Cerca de la comunidad de Aguaitía. Estoy lanzando un nombre así totalmente aleatorio. Luego, esta primera etapa, ¿no? Previa, como les estaba comentando, ya viene la etapa de respuesta, de acción, ¿no? Ahí es donde entra a tallar toda la preparación y todo el grado de respuesta, ¿no? Todo lo que ahí entra a tallar la participación que hay con las distintas autoridades, organismos, comunidades, de poderlos capacitar, de entrenarlos, ¿no? Y demás. Y luego ya viene ya la etapa post, ¿no? Posterior al evento, donde ya viene acerca de lo que es ya la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? Una vez que ya se han generado los daños, pues ahí entran a tallar, como les digo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solamente, ¿no? Tiene que quedar claro, o las autoridades es cuidar la soberanía nacional, ¿no? Es evidente que es parte de, pero hoy, 2022, la única guerra pues que nosotros estamos viendo y que está terminando impactando es la que tenemos entre Rusia y Ucrania. Pero sin desmerecer ahorita las relaciones unilaterales que hay con los distintos países de América del Sur, podríamos mencionar pues que no hay conflicto bélico de acá a un gran tiempo, pero también tenemos que cuidar, ¿no? La soberanía, todo el tema, por ejemplo, de las drogas que a veces hay en el Valle del Ené, en Ayacucho y todas esas cositas que de alguna forma también pues terminan impactando en el BRAE, pero también los organismos o las Fuerzas Armadas, pues como estamos viéndolo acá, cumplen un rol importante en la sociedad a partir de esta ley, ¿no? Y en su artículo 17, donde hace referencia a la participación que hay de las Fuerzas Armadas y la PNP. Un poquito ya más o menos he ahondado lo que hemos conversado acerca de la participación que hay de las Fuerzas Armadas y la PNP, ¿no? Preparación, respuesta y rehabilitación. Eso, si lo traducimos a términos un poquito más fáciles de entender, es el antes, el durante y el después.
¿Ok? Todo el tema de preparación, como ya les había comentado, es información sobre los escenarios de riesgo, ¿no? ¿Dónde es que se han presentado la mayor cantidad de eventos? Eh, ¿Cómo se va a planificar las distintas actividades? ¿Cómo yo voy a capacitar a mi personal para la respuesta inmediata? Y lo que les había comentado del ejemplo de estos sensores que están colocados en el mar para poder ir identificando esta acumulación de energía, ¿no? En la que se podría predecir dónde se puede dar, ¿no? Una probabilidad de un sismo, pero como les digo, no es que nosotros tenemos la bolita mágica y vamos a determinar hora exacta, ¿no? Como salió hace un par de años esas rusas que habían comentado que en el Perú iba a darse un sismo a tal hora, el día tal, y al final nunca pasó nada, ¿no? Y fue algo coyuntural. Bueno, todo el tema que tiene que ver con información pública, sensibilización de cara a la comunidad, ¿no? Y demás acciones. Ya la segunda etapa, como les había comentado, es ya la respuesta, es cuando ya se presenta la situación de la emergencia, ¿no? Ahí ya tiene que ver todo el comando de incidencia, todo el tema estratégico para poder atender la situación como tal. Ya ahí entra el equipo especialista para el tema de la búsqueda, salvamento, pues poder tener los hospitales de campaña, probablemente para poder atender a los heridos que se hayan podido presentar, buscar todos los mecanismos o los medios de comunicación a través de la radio y demás para ir informando poco a poco si es que por ahí las carreteras están bloqueadas y demás. Y ya todo el tema de asistencia humanitaria, la movilización, todo el tema logístico, ¿no? Para poder llegar a la zona de la emergencia, porque como todos sabemos, pues nosotros al tener costa, sierra y selva, hay algunos lugares donde son de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir habilitando algunas trochas o algo para poder llegar, controlar y mitigar las emergencias. Y finalmente ya, como les había comentado, todo el tema de la rehabilitación, ahí tiene que ver ya el después, ¿no? Todo el tema del restablecimiento de los servicios públicos, ¿no? Por ahí puede haber generado algún tipo de daño al sistema de agua potable, todo el tema eléctrico y demás, ¿no? Velar por la continuidad de los servicios y ahí entra un poco el rol del sector privado, pues, ¿no? Para poder atender este tipo de situaciones. Ya dentro de lo que es aquí un poco con imágenes, el tema del proceso de respuesta, ¿no? Ya para poder atender la emergencia, ¿no? A través de estos centros de operaciones, estos comandos de incidencia, ¿no? Que esté directamente relacionado con los organismos o los medios de comunicación, la prensa, para ir informando de cómo se encuentra el evento, poder ir evaluando a través de los organismos competentes la evaluación de los daños. El tema de la logística para la respuesta es importante, ¿no? Porque vamos a de repente necesitar esto, no sé, retros, volquetes para poder abrir caminos, los medios de comunicación a través de teléfonos satelitales, porque a veces hay algunas zonas donde la señal de telefonía celular a veces es muy limitada, ¿no? Todo el tema de la implementación, como les había dicho, de estos hospitales de campaña para poder atender a las personas, lo de las ayudas comunitarias a través de las ONGs, ¿no? Que vienen, voluntariados, pues para ayudar a las personas, por ejemplo, ahora cuando vemos en todo este tema del friaje que está en las zonas altoandinas para poderle dar el soporte necesario, respectivo y una calidad de vida a las personas. El tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un poco para poder ir complementando, ¿no? Participa de oficio, ¿no? Como parte de sus funciones en la atención de la emergencia, aun cuando no se haya declarado un estado de emergencia, ¿no? Como les he dicho, eh, así como nosotros tenemos las autoridades para poder atender la emergencia antes que se presente, pues ellos también de oficio, pues van a las distintas comunidades para poder dar el soporte, porque también las Fuerzas Armadas, el ejército, generalmente pues tienen
mecanismos, equipos para poder ayudar a las comunidades, ¿no? Y bueno, establecen las previsiones, todo el tema presupuestal correspondiente a fin de asegurar su participación en esta atención, ¿no? De hecho, siempre también existe una partida que va al Ministerio de Defensa, justamente también para poder, pues, tener a este personal capacitado, tener personal especializado, tener recursos, tener logística y poder que ellos cumplan un rol participativo en la comunidad y, ¿no? Y dar el soporte necesario a los gobiernos departamentales y regionales. Entonces, todo esto va directamente relacionado. Bueno, aquí un poquito lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué es en sí la primera respuesta como tal, ¿no? Buscar eh, las entidades de primera respuesta, pues son organizaciones especializadas, ¿no? Evidentemente, ahí es donde, como les había comentado, ya entran a tallar las personas capacitadas, especialistas técnicos en respuestas a las emergencias, Fuerzas Armadas, bomberos, policía, ¿no? Hay una dependencia de la policía que tiene que ver con todo el tema de rescate y demás, ¿no? Que desarrollan acciones inmediatas necesarias en las zonas de emergencia o en las zonas afectadas en coordinación con las distintas autoridades, ¿no? Y acá están las que las he mencionado, ¿no? Fuerzas Armadas, PNP, bomberos, Cruz Roja Peruana, la misma población, como les había comentado, ¿no? Las poblaciones, las municipalidades, los distintos pueblitos también a partir de sus organismos o sus municipalidades, siempre hay un organismo de defensa civil donde también realiza capacitaciones a la comunidad para poder, en temas de primeros auxilios, en temas de seguridad y evacuación, un poco de sensibilización también, de decirle, oye, pucha, si vives cerca de, estas son algunas de las situaciones, lo recomendable es no vivir por aquí, pero ahí entra un poco el tema, ¿a dónde va esa población? ¿A dónde migra? ¿No? Porque ellos vienen, pues, por ejemplo, viviendo ahí miles de años, no tienen un lugar donde ir, entonces, pues, también es parte de poder probablemente lotizar o darle algún terrenito para que también vayan a otros ambientes de menor riesgo, ¿no? Para que no estén expuestos a vivir cerca de la desembocadura de un río o cerca a las laderas de una quebrada, ¿no? Donde estas, pues, producto de las temporadas de lluvia, estas, pues, tienden a romperse o se genera un huaico y arrasa con fuerza, ¿no? Bueno, todo el tema de coordinación con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, ¿no? Bueno, el SINAGER coordina esto con este Sistema Nacional de Seguridad y Defensa Nacional a través de INDECI, ¿no? ¿Cuál es el organismo o cuáles son las principales funciones que tiene el Instituto Nacional de Defensa Civil? Básicamente es la protección a la población y cumple el mismo rol, ¿no? Hay una etapa de preparación, hay una etapa de respuesta cuando se presenta la emergencia y de rehabilitación, ¿no? Todos los mecanismos que es lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Cada organismo, cada entidad cumple un rol diferente. La parte de defensa civil es un organismo técnico. La parte de Fuerzas Armadas de oficio participan también con personal competente, con logística y todo para también atender las emergencias. Los gobiernos regionales y departamentales, igualito. Todos en conjunto, ¿para qué? Para poder salvaguardar, proteger a la población y pues debidamente y poder implementar pues estos mecanismos de control. Ya hemos hablado de toda la etapa de preparación, hemos hablado de etapa de respuesta. Ya un poquito acá lo que vamos a hablar es sobre la coordinación que tiene las distintas entidades con el sistema de seguridad de defensa nacional, ¿no? A través del artículo 64 del SINAGER, a través de INDECI, habíamos mencionado que el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿cuál era la función importante? Proteger a la población, ¿no? Bueno, seguirá cumpliendo con sus funciones relativas a la movilización y la desmovilización para casos de emergencias frente a los desastres. Ok, no se asusten, ¿no? No se asusten cuando ven las gráficas. Un poquito vamos a tratar de resumir este pequeño esquema. Ya hemos hablado un poco del rol participativo que hay de los gobiernos, de la policía
de las Fuerzas Armadas y demás, ¿no? Y de INDECI. Entonces, todas ellas van a irse interrelacionando y vamos a tener a un comité de coordinación nacional, en este caso de búsqueda y de salvamento, ¿no? El INDECI es responsable del servicio de búsqueda y salvamento terrestre, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de quiénes eran los equipos de la primera respuesta, ¿no? Bomberos, Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y demás. Ellos, a partir de los distintos organismos del Estado, ¿no? Los ministerios, Salud, INDECI, PNP, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es el rol que ellos van a cumplir, ¿no? Van a ir a través de los distintos organismos, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, pues cumplir un nivel o un grado de participación para poder atender particularmente lo que estamos hablando, ¿no? Todo el tema de la logística para la búsqueda y salvamento. Por ahí, personas que han sufrido producto de un alud, probablemente desde el punto de vista marítimo se complica. Ya entra a tallar la logística aérea, cómo vamos a acceder, ¿no? Y esta va a irse interrelacionada con las retros, todos los equipos para poder mover los escombros y demás, ¿no? Poder atender las distintas emergencias. Lo mismo que podría pasar, por ejemplo, si es que ocurre un evento sísmico, ¿no? Perdón, un edificio se cae de escombros, ¿cómo vamos a atender? Ahí tiene que ya venir pues el equipo especializado para poder atender el desastre, la emergencia como tal, ¿no? Por lanzar algunos ejemplos. Ya habíamos mencionado cuál es el rol, cuáles son las funciones un poco de los distintos organismos competentes, la parte técnica, la parte de la protección a la población y demás. A partir de cada organismo, cada gobierno regional, pues tiene un centro de operaciones de emergencia, lo que todo el mundo lo conoce como el COE. ¿En qué, digamos, cuál es el rol que ellos cumplen? Bueno, prácticamente son los que realizan todo el tema del seguimiento, todo el tema del monitoreo, la atención de las emergencias y los desastres para la toma de las decisiones, ¿no? Como habíamos dicho, el rol ejecutor, luego venía una parte técnica, ¿no? Entonces, ellos como especialistas, a través de sus distintos profesionales técnicos, pues van a ir evaluando, van a ir determinando, se van a ir implementando una serie de documentos, una serie de procedimientos y demás, para que estos pues puedan ser implementados y sean ejecutados de forma efectiva, ¿no? ¿Cómo se conforma este COE? Pues a partir de los presidentes regionales, los alcaldes, ¿no? Que son los que generan, pues, que a partir de ellos son los que reciben las partidas, el presupuesto para poder atender las emergencias. Y siempre van a haber representantes de las Fuerzas Armadas, como les había dicho, ¿no? Gran parte de las personas que conforman estos comités de operaciones son ya sea del ejército o de alguna otra entidad armada, marina, fuerza aérea. También el rol participativo, pues, que tiene la Cruz Roja Peruana, ¿no? La PNP y el Cuerpo General de Bomberos. Ya a nivel más sectorial, ¿no? Los sectores involucrados con la respuesta y la rehabilitación son aquellos que designan a sus representantes, ¿no? Ya, eh, no sé, por ahí el gobernador, el alcalde, la comunidad, las rondas campesinas y demás, ¿no? Previamente, como les había comentado, que cuenten pues con una capacitación y un entrenamiento. Y el COEN, ¿no? Ya es aquel que proporciona la información técnica para la toma de las decisiones, ¿no? Entonces acá básicamente lo que queremos explicar es cuáles son las distintas etapas, quiénes son por grupos los que conforman estos distintos organismos, cuál es el rol de participación, como ya lo hemos ido conversando, ¿no? Para poder atender las distintas emergencias. Ahora ya un poquito entramos a tallar o entramos a hablar acerca de las brigadas de emergencia, ¿ya? Acerca de las brigadas de emergencia. ¿Cómo están conformadas estas brigadas de emergencia, ¿no?
hay una parte técnica que habla sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional, ¿no? Especialistas técnicos, que es la que van a evaluar el tema de los daños y van a estar conjuntamente o interrelacionados con los especialistas técnicos, no sé, pues por ahí los geólogos, los metalurgistas, los ingenieros de minas y demás, no sé, que pues hacen todo un recorrido, un estudios de suelo y demás, ¿no? Y que ellos, de acuerdo a su perfil, pues también van capacitando al personal, a la misma comunidad, para poder pues tener manos, más manos para poder atender las emergencias, porque no solamente todo va a recaer en 4 o 5 personas, pues tiene que haber una participación de todos en conjunto. Ya lo que habíamos hablado sobre el tema de la sección de búsqueda y rescate, ¿no? Cuando ocurre pues un desastre y que producto de eso haya gente atrapada. Ahí no es que cualquier persona va, se capacita un par de sesiones y va a atender la emergencia, ¿no? Para ese tipo de situaciones ya son personas especializadas, ¿no? No sé si ustedes cuando han visto en las noticias y ha ocurrido pues un sismo de gran magnitud, hay personas técnicamente que son especialistas en rescates en estructuras caídas producto de un sismo de gran magnitud o que han, no sé, sufrido algún tema de atrapamiento por alguna luz y demás. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una estructura que ha caído por un sismo, hay un equipamiento especial, ellos ya saben por dónde deben de ingresar, cuáles son las condiciones, ¿no? Por donde deben de ingresar para poder atender este tipo de situaciones. Va de la mano con el tema de la sección de remoción de escombros. Y finalmente ya la parte de la atención de los heridos, que generalmente pues recae en los especialistas, enfermeros, médicos, paramédicos, licenciados y demás, ¿no? Porque como yo siempre les comento a los chicos donde yo trabajo, cuando hacemos hincapié en el tema de las brigadas, cuando capacitamos a los operarios, cuando capacitamos a los auxiliares, a los demás, si tú tienes claro y estás completamente seguro de lo que vas a ejecutar, vamos a atender la emergencia hasta que llegue el personal especializado. Pero si tú dudas o tienes alguna sensación de que lo que vas a hacer no lo tienes completamente claro, nos tomamos un momento y preferible que venga otra persona que esté mejor preparada para poder atender la emergencia. Porque rápidamente, señores y señoritas, podemos de héroes pasar a villanos por una mala práctica o una mala acción. Siempre y cuando, pues, evidentemente no seamos los especialistas, los médicos o las enfermeras, ¿no? Que tienen puesto el estudio, ¿no? Un poquito para poder hacer hincapié sobre ese tema. Luego de acá, simplemente es para mencionar algunos aspectos de cuáles son algunos de los equipos de protección personal para poder atender las distintas emergencias, ¿no? Eh, no sé, vamos a ingresar a una zona donde ha ocurrido un alud, ¿ok? Entonces, las condiciones muchas veces pues son complicadas, los accesos, probablemente hay poca visión, hay neblina, todo está con escombros. Entonces, importante también tener medios para que nos puedan identificar, probablemente con trajes de alta visibilidad, ¿no? Esos que vemos a veces a las personas haciendo los mantenimientos en las carreteras, esos de color naranja, ¿no? Bueno, dependiendo por dónde vayamos, ¿no? Botas de jeve, ¿no? Para poder acceder, brazaletes de tela con logo de la Cruz Roja para el personal que es especialista, para poder atender a los heridos y demás. ¿Qué más? Bueno, de ahí guantes de trabajo, dependiendo si por ahí vamos a utilizar algún tipo de herramientas, si vamos a manipular algún tema de algún insumo químico, por ahí, no sé, puede llevar a perjudicar. Diversos mecanismos, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí, cantimploras, ponchos,
cascos de protección, dependiendo del ambiente donde te vayas a encontrar. Como les estaba comentando, ¿no? Estos son los distintos mecanismos, ¿no? Los distintos equipos de protección personal, ¿no? Para poder atender dependiendo de la emergencia, ¿no? Si es una zona, pues, producto de una luz, si es por remoción de escombros, ¿no? Y demás, para que no generen, pues, daños a la persona que va a atender la emergencia. Bueno, de ahí un poquito hemos hablado de cuáles son los equipos de protección personal. Ahora un poco cuáles son algunas de las herramientas, ¿no? Y de los accesorios para poder dar este soporte. Por ahí tenemos que abrir algunos accesos, por ahí romper algunos fierros o algo producto de la remoción de escombros o demás, ¿no? Alicates de presión, dependiendo pues del tipo de acceso, perdón, cuerdas, si es que probablemente pues tenemos que descender por una pendiente para poder esto rescatar algunos heridos, ¿no? Que hayan sufrido. Depende del arnés, ¿no? Si vamos a hacer algún tipo de trabajo en altura para poder hacer un rescate, dónde nos vamos a anclar. Y todo el tema de la señalización de la zona con conos, de repente cinturones con portaherramientas para poder trasladar, balizas para iluminar, ¿no? Infinidad de herramientas. Y bueno, ahí se va a marcar un poco la diferencia del tipo de emergencia en el que se está presentando, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Un poco ahí lo que les estaba comentando, sobre los distintos equipos, ¿no? Los sistemas de comunicación, los equipos para la remoción de escombros, para poder atender las emergencias, si vamos a atender o vamos a descender por algún tipo de pendiente, si tenemos que remover o cortar algún tipo de alambre o algo, medios de comunicación, por ahí tenemos que trasladar algunos heridos. Ahí es donde lo que les comentaba, ¿no? De la participación que hay con la comunidad para poder remover no sé, lodo, palas, picos, dependiendo, ¿no? Acá hay infinidad de herramientas y mecanismos para poder, de alguna forma, atender la emergencia, como ya les he comentado. Esto es un poco más de lo mismo, equipos para el trabajo de campo, lo acabamos de ver en imágenes, ¿no? Un poco más de lo que estamos conversando, cuál es el equipo para los trabajos de campo, para la que es todo el tema de la remoción de escombro, para poder trasladar, por ahí poder atender algún tipo de amago de incendio, remover escombros, piedras y demás. Importante todo el equipamiento, como les había dicho, de alta visibilidad, y si es que tú tienes o eres paramédico, siempre con tu brazalete para que te puedan identificar y puedan atender si es que existe alguna necesidad para atender algún herido o demás. Y un poco acá las cantidades, ¿no? Esto es algo referencial, ¿no? Esto es un poco lo que se establece como tal. Las cantidades, por ejemplo, para las cantidades de temas de iluminación, ¿no? Probablemente algunos inmovilizadores para personas que han sufrido algún tipo de lesiones, las canastillas para poder trasladar a personas que no se pueden movilizar por sus propios medios, o algunas cantidades, ¿no? Básicamente esto es un poco más informativo. Bueno, y todo lo que tiene que ver con el equipo colectivo, ¿no? Todo lo que es en los hospitales de campaña, dónde es que se van a atender a las personas, pues, que han sufrido algún tipo de daño, algún tipo de lesión, dependiendo también los ambientes donde ha ocurrido la emergencia, pues los mosquiteros, ¿no? Porque también con estas enfermedades del dengue, la chikungunya, ¿no? Lo que no queremos es generar más daño a la comunidad del que ya se está generando. Y, bueno, todo el tema de los grupos electrógenos, ¿no? Porque hay algunas zonas, pues, donde producto del desastre, producto del daño ocurrido por la misma naturaleza, pues el fluido o el suministro eléctrico es muy limitado, entonces también es importante tener el equipamiento necesario para poder iluminar, para que los equipos funcionen y demás. Y todo lo de acá ya es básicamente los equipos de protección para poder atender las emergencias, ¿no? Los mecanismos de comunicación, sistemas de iluminación, trajes de alta visibilidad,
pilas recargables, por ahí alguna necesidad, algún equipo, radio, lo que fuese, es importante, ¿no? Tenerlo también para poder comunicarse. Los teléfonos o los sistemas satelitales, bueno, casi lo mismo de lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los insumos y sus cantidades, pues, ¿no? Que se tienen para poder atender las distintas emergencias, señales iluminantes, las mochilas de primeros auxilios que tienen que estar debidamente equipadas con todos los insumos que ya lo hemos estado comentando en las distintas gráficas. Eh, y luego lo demás son equipamientos para poder acceder a las distintas zonas de las emergencias, cinceles y por ahí que romper un poco alguna viga, parte de una estructura, eh, cortar algunos alambres o fierros y demás, ¿no? Para poder acceder y poder abrir algunas brechas, ¿no? Un poco la lista de los equipamientos, un poco para la evacuación de los heridos, ¿no? Bolsas, bueno, si es que ha ocurrido pues algún tipo de desenlace fatal para poder trasladar a los cadáveres, el maletín de abordaje que tiene que estar debidamente implementado, los equipos de trauma para poder trasladar a aquellas personas que por ahí hayan tenido algún tipo de fractura expuesta o que no se puedan movilizar por sus propios medios, ¿no? Con su collarín, su cervical, las férulas, ¿no? Por eso que, como les había comentado, ¿no? Este tipo de atenciones ya tiene que ser a cargo o bajo la tutela de personal debidamente capacitado y entrenado para la respuesta inmediata y el posterior traslado. Y un poco, ya para ir cerrando, es el tema del glosario de la terminología, ¿no? Eh, por ahí hemos hablado varios términos, CENAPRED, ¿no? Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres, el COET, ¿no? El Centro de Operaciones de Emergencias Distritales, luego el regional, provincial, nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias por sectores, ¿no? Dirección de Gestión de Procesos, ¿no? Esas son algunas terminologías un poco para poder hacer un recordaris de todas las que hemos ido mencionando, ¿no? Los distintos roles y funciones que hemos hablado a lo largo de la presentación. Bueno, el IGP, muchos lo conocen, el Instituto Geofísico del Perú, INDECI, ¿no? Que lo hemos estado viendo, es el Instituto Nacional de Defensa Civil, que básicamente cumple un rol de protección a la población. CENAMI, ya todos sabemos qué es, Servicio Nacional de Meteorología. SINADECI, Sistema Nacional de Defensa Civil. SIGRIT, ¿no? El Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Desastres Naturales. Bueno, como ya les había ido comentando, ¿no? Un poco para recordar, ¿no? Las distintas comunidades o los distintos gobiernos distritales y regionales, pues cumplen un rol importante de participación a través de los distintos organismos y la misma defensa civil en preparar, ¿no? A su comunidad como brigadistas, ¿no? Para poder trasladar, atender o dar el soporte necesario al personal especializado, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando ocurre la emergencia, las primeras personas que están ahí, pues es la gente de la misma comunidad, ¿no? Y ya de forma progresiva es que van a ir llegando las distintas autoridades. Entonces sí es importante también que exista también un rol participativo de la misma comunidad. Y bueno, todos ya sabemos del caso Repsol, ¿no? Por mencionar un claro ejemplo, ¿no? Del daño que se dio frente al mar acá en Ventanilla, ¿no? En Lima, donde pues generó pues un desastre ambiental, donde se vio afectada pues toda la comunidad, todo el ecosistema marino de esta zona. Eh, pues justamente lo que mencionó en su momento, que creo que ya es de conocimiento público, ¿no? Cuando se estaba haciendo pues la maniobra, y justamente se dio este sismo en Tonga, si mal no recuerdo, en Oceanía, pues que generó una corriente anómala que cuando se estaba dando en la maniobra de descarga, pues se comenzó a derramar
crudo, pero no es una de las causas, ¿no? Porque entiendo, pues es evidente que para poder hacer este tipo de maniobras, pues hay una serie de controles, tanto de la empresa, pues que recepciona el producto como la empresa que descarga, justamente pues para evitar, ¿no? Que ocurra este tipo de desastres y que haya generado pues este impacto ambiental y daño a la comunidad, ¿no? A todos los pescadores de la zona, todo el perfil costero, el daño irreparable que se da pues sobre la fauna marina, ¿no? Y sobre las playas y demás, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál fue el rol participativo? Es evidente que pues vimos de que en principio no se estaban tomando pues las acciones al respecto, ¿no? O sea, ocurre la emergencia y en principio como que, no quiero entrar de lleno pues a hablar temas políticos, pero no se estaban tomando las acciones de forma adecuada, justamente para evitar que ocurran este tipo de daños, ¿no? Pero bueno, un poquito para poder reflexionar con todo lo que hemos ido hablando sobre estos desastres generados por el hombre o al mismo tiempo por condiciones de la misma naturaleza como tal. Creo que ya hemos finalizado y te doy pase, Erika, por favor. Listo. Entonces voy a hacer lectura de algunas consultas que nos han dejado en el chat. A ver, aquí hay una. Hay un tema sobre los desastres en incendios forestales. ¿Qué instituciones tienen que liderar? Ya que es un caso donde no contamos con bomberos forestales. CERNAMP cuenta con bomberos capacitados, sin embargo, muchas veces su acción se limita por la falta de presupuesto. Sí, bueno, efectivamente, ese punto es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque lamentablemente, priorizando o tocando el comentario que nos dio nuestro compañero sobre la atención de estas emergencias de incendios forestales, muchas veces nosotros, cuando ocurren o cuando se podría presentar a gran escala, pues lamentablemente dependemos de organismos que pues vienen de México, vienen de Europa y demás, pero justamente por este escaso presupuesto que se da para poder atender estas emergencias, como lo estuve comentando al principio de la ponencia, ¿no? ¿Cómo es el manejo del recurso, ¿no? Por las distintas autoridades, ¿no? Esto, que muchas veces pues no se organizan de una manera tal donde las distintas partidas, los distintos presupuestos pues lleguen, pues, que puedan llegar a las distintas organizaciones pues para poder atender las distintas emergencias. Sí que sé que es un poco complicado, ¿no? Y es una situación difícil pues que ahí los distintos organismos o autoridades de los gobiernos, los distintos ministerios, pues tienen que también tener un tema de responsabilidad, ¿no? Eh, Ahora, hay otra limitante también, pues que, como les digo, no quiero meterme mucho en temas políticos, ¿no? Pero sí, lo único que puedo priorizar, ¿no? Es el tema de que, pues, tiene que haber el personal competente y calificado que use los recursos de forma adecuada para poder atender las distintas solicitudes, para poder atender las distintas emergencias, ¿no? Eso es un poco lo que puedo comentar acerca de esta primera pregunta. SINAGER planea, gestiona y representa e INDECI actúa. Como les había comentado, exacto, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Esto cuenta con personal técnico calificado. SINAGER como tal es todo el globo. INDECI es parte de la estructura, ¿no? Ellos son los que elaboran y estructuran y luego ellos presentan los distintas
expedientes técnicos, los procedimientos, las acciones en cumplimiento con toda la normativa, y las distintas organizaciones son las que cumplen un rol ejecutor o de respuesta. O sea, los que ejecutan, ¿no? Son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, bomberos y demás. Defensa Civil también, a través de, cuenta con personal calificado para poder también brindar la atención de la emergencia, pero también al mismo tiempo cumple con un rol de gestión, ¿no? De implementación y demás. Siguiente, ¿cómo conformar brigadas y la norma legal? Cuando nosotros hablamos de brigadas, bueno, hay distintas normas que establecen, por ejemplo, hay una normativa, la 28551, en la cual establece todo el tema de los planes de contingencias y los planes de emergencia, donde se detalla, ¿no? De que todo organismo competente pues tiene que tener personal calificado para poder atender las distintas emergencias, ya sea por desastres, ya sea en la industria y demás. Todos sabemos de que los brigadistas son personales que son voluntarios, ¿no? Los cuales pues reciben un grado de instrucción para poder atender las distintas emergencias y demás. Y estos tienen que estar de la mano pues con personal calificado para poder pues instruirlos, entrenarlos, darle todas las herramientas necesarias para poder saber cómo atender y todo. Yo un poco lo enfoco desde la parte de la industria, pero cuando ya hablamos de temas mucho más técnicos, pues estas brigadas están conformadas por personal ya más competente, ¿no? Para poder atender este tipo de situaciones. Muchos de los organismos o las municipalidades y todo, pues, es que brindan este tipo de talleres a las comunidades para poderlos preparar frente a, ¿no? Un poquito quería Sí, complementar eso. sobre todo la Municipalidad de Lima que brinda estos talleres. ¿El plan de gestión de desastres y plan de contingencia es un solo plan o tienen que ir separados? ¿Cómo puedes, por favor, volver a repetir? Disculpa. ¿El plan de gestión de desastres y plan de contingencia es un solo plan o tienen que ir separados? Lo que pasa es que va a depender mucho. Son separados, de hecho. Cuando nosotros hablamos del plan de, digamos, el primer plan de gestión de desastres es algo más macro, ¿no? Algo más a nivel región, más a nivel departamental. Y cuando nosotros hablamos ya de un plan de emergencias o de contingencias, es algo más específico, ¿no? Donde hay una participación, digamos, en el plan macro, ahí participan los gobiernos, los regidores, los alcaldes y demás. Ya cuando hablamos algo más puntual o algo más específico es donde ya entran a tallar las brigadas, entran a tallar las jefaturas, las brigadas, los rescatistas y demás, ¿no? Es parte de, hay algunas entidades que lo hacen por separado, hay algunas donde lo hacen todo en un mismo documento, ¿no? Es válido en ambas posturas, ¿ok? Un poquito para complementar. ¿Cómo se gestiona y administra el presupuesto para la GDRD? Bueno, acá es un tema un poquito complicado porque, como les digo, igual que en cualquier organismo, igual que en cualquier empresa, ¿no? Pues se establece un plan estratégico y a partir de, o un programa estratégico donde por cada actividad, voy a poner un ejemplo que está relacionado al sector donde el cual también yo pertenezco, que es el rubro de seguridad industrial. Cuando nosotros establecemos un plan o un programa anual de seguridad, pues establecemos una serie de objetivos como organismo, como empresa, un plan de capacitaciones, un plan para el entrenamiento de las brigadas, un plan para realizar los mantenimientos preventivos, el tema de las inspecciones, todo el tema que tiene que ver con la salud ocupacional de los trabajadores y demás. A partir de es donde se le va a ir asignando un presupuesto para cada una de las acciones. Y por cada mes tú tienes una serie de objetivos que tienes que cumplir, ¿no?
que tú le vas a ir calificando y le vas a ir dando cierto porcentaje de cumplimiento, donde pues se tiene que ejecutar. Ahí también entran a tallar pues una serie de personas que están responsables para la ejecución de esta actividad, ¿no? Quiere decir, no sé, por ejemplo, en el programa de mantenimiento, el jefe de mantenimiento tiene que estar directamente relacionado en cumplir con las fechas establecidas. En el mismo, en el tema de la gestión de los desastres, ¿no? A través de INDECI hay una serie de personas que están calificadas para ver el tema de gestión de desastres, para ver el tema de la atención, para el análisis de suelo, para el tema de las condiciones o los cauces y demás. Cada uno tiene pues una serie de responsabilidades y un presupuesto asignado, ¿no? Que esto tiene que cumplirse en la fecha establecida. Y si por A o B motivos ocurre algún tipo de desviación o no se cumplió en la fecha indicada, pues tiene que ser notificado o mencionar que, no sé, se va a ejecutar en el próximo trimestre, pero tiene que quedar plasmado que eso se tiene que ejecutar, porque es dinero que está prácticamente para la ejecución de alguna actividad, de alguna tarea que se tiene que... Entonces, si tú no lo justificas por A o B motivos, no se dio por X razones, pero tú tienes que justificar que en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, se va a hacer esta actividad en la fecha tal, con las personas tal, en este tiempo, ¿no? Listo, hasta aquí estaríamos cerrando la parte de preguntas. Ya nos está ganando un poquito el tiempo para agradecer al docente que ha participado, al ingeniero y a todos ustedes por la participación en este curso.